Tá só... Começou. Oi, não, boa ideia. Cadê o celular? Oi? Cadê o celular? A capinha está aqui, cadê meus 10 reais? Ah, você tá no celular. Eu ontem no celular sem capinha lá no seu quarto. Pega pra mim uma pasta preta que tá ali, que tem folha de sulfite. Filha, pede pra tia depois colocar pra você. Não... Espera que a tia vai colocar aí pra você, tá? Você não tá nem vendo essa porcaria. Pessoal, tem um monte de microfone aberto aí. Away. I don't remember how you kissed. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bom dia, professora. Buenas tardes, profe. Bien, profe. Buenas ¿Cómo tardes, profe. estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Olá, profe, tudo bem? ¿Está bien y vos? Hola, profe, buenas tardes. ¿Está bien y vos? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Todo bien, un día lindo por lo menos, no hace mucho frío, estamos genial, así que ¿qué más podemos pedir?
Bien. Tomamos asistencia y comenzamos con el tema de hoy, que es la parte de uniones intercelulares. ¿Sí? Ya les aviso que el día lunes, en el horario de las 8 de la mañana, vamos a tener el parcialito de transporte de membrana. Si hay alguna duda o antes del parcialito, genial. Y si no, avanzamos para poder continuar con los temas, para poder llegar para la fecha de la era. ¿Sí? Profe, Ah. tengo una pregunta Sí. rápida. La era, o sea, son dos eras, una para bases y otra era para introducción. Sí, pero en el extensivo ustedes tienen dos eras, una en la primera parte, hasta mitocondrias inclusive, y después de ahí, de mitocondrias para adelante, de núcleo en adelante, hasta el final, la segunda era. Claro, o sea, siempre son, o sea, dos eras, serían dos eras, dos recuperatorios, dos eras, dos recuperatorios, dos finales, así se rinde. Por separado, o sea, lo que quiero preguntar es si se rinde bases biológicas e introducción por separado. Son separadas, porque son dos materias diferentes. Ah, ok. Eso. ¿Vale? ¿Y no se rinden el mismo día o puede pasar? No, no suelen ser el mismo día, suelen ser días diferentes. Gracias. De nada. Y el final es lo mismo. El final ellos tienen Profe, una, nosotros tenemos otra. Sí. el parcialito en la lunes somente transporte de la membrana? Permeabilidad de membrana. Matriz extracelular y permeabilidad de membrana. No, perdón. Ah. Permeabilidad de membrana, todo transporte, pasivo y activo. Dentro del activo, lo que vimos, primario, secundario y transporte vesicular. Gracias. Nada. Profe, Sí. le consulto, no entendí muy bien el transporte activo secundario. El activo sí lo entendí, pero el secundario no lo entendí. En teoría es porque aprovecha la energía indirecta de los gradientes, ¿no? Cuando ingresan y cuando salen. No, aprovecha la energía de forma indirecta de un transporte activo primario. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico que ustedes tienen, el cotransporte de sodio-glucosa, ¿sí? En el epitelio intestinal. Entonces, cuando ocurre en la superficie basal de ese epitelio el contratransporte sodio-potasio, que es un transporte activo primario, al salir los 3 iones sodios, arrastra, o sea, ese flujo energético de arrastre permite el ingreso de sodio en la superficie apical. Y a su vez el sodio lo que hace es arrastrar glucosa para que ingrese a la célula en contra de su gradiente de concentración. Entonces, como la glucosa ingresa en contra de su gradiente de concentración, porque es como que se asocia al sodio y este lo arrastra, ¿sí? Entonces de esa manera ese es un transporte acoplado o un transporte activo secundario, porque aprovecha el flujo energético generado por un transporte activo primario. Por eso, si el transporte activo primario no ocurre, ese acoplado tampoco se lleva a cabo. Ok, entendí más o menos. Profe, O sea, es como que un transporte se engancha con otro. sí, Entonces, eso sí, no hay duda. Sí, bien. no es que la proteína transmembrana no es que se fosforile directamente con ATP, como ocurre en el primario. Pregunto, el proceso este de fosforilización, o algo así creo que se pronunciaba, es cuando la proteína gira sobre su eje, sea para el extra o intracelular, ¿puede ser? ¿Eso es la fosforilización? Claro, en realidad no es que no ocurre un giro, sino que la proteína cambia su conformación. Entonces, cuando Bueno, cambia sí. su conformación, no importa. O sea, yo tengo la obligación de decirte los términos como son, pero yo entendí No, tu está bien. idea. ¿Se No, entiende? no, está bien. Al cambiar su conformación, es decir, para explicártelo entre casas, se deforma al fosforilarse y al deformarse se abre en sentido opuesto. Al abrirse en sentido opuesto permite la salida del ion sodio. Ahora, cuando ocurre esa fosforilación, hay liberación energética. Y esa liberación energética, ese flujo de energía, es aprovechada por otra transportadora.
que sin necesidad de fosforilarse, toma esa energía, o sea, se aprovecha de eso y permite el ingreso de otra molécula. A eso le llaman Ok. acoplado. Ok, entonces, en resumen sería que el transporte activo secundario aprovecha el transporte activo primario, o sea, aprovecha la energía que es liberada cuando se produce esta fosforilización. Pero ahora, mi pregunta es, ¿cómo llega la energía del transporte activo al secundario? ¿O todo es transmembranoso, o sea, todo es por la membrana? No, eso ocurre, o sea, eso va a ocurrir porque cuando eso salen los iones sodios, arrastra el ingreso el ion sodio, vuelve a ingresar. Entonces, cuando ingresa el ion sodio, por la salida del otro ion sodio, lo que hace es arrastrar la glucosa en contra del gradiente. Eso ocurre en el citosol. No te olvides que las distancias de las células son pequeñas. Ujú. No es de acá a la China, son distancias pequeñas. Entonces, ese flujo energético, al estar acoplado a ambos transportadores, permite que pueda ingresar por la superficie apical la molécula necesaria, mientras por otra, en la superficie opuesta, salen esas moléculas. La única... Profe, los dos son contra transportes, ¿verdad? No. La bomba sodio-potasio es contra transporte. El transporte secundario sodio-glucosa es con transporte. Dos solutos en el mismo El sentido. mismo sentido ya. Yo. Profe. Está bien, ¿Estamos? ¿Se entiende mejor? un poquito mejor. Un poquito mejor. Dale. Gracias. No, de nada. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto a las acuaporinas, puede ser, dice que está constituida por 4 proteínas. Sí. Ese que dice una glicosilada chip, puede ser. Sí. En el libro, por ejemplo, dice menos una, sería que esa es una de las proteínas que no está. Y en el material que usted dijo, es como que sí está, entonces me confundo. No, en el material no te dice eso. En el material te da un dato nada más. Te dicen que están glicosiladas las chips que permiten la conformación de la acuaporina, pero es un dato al pasar que está sacado del libro justamente. Una de ellas está glicosilada. Vos lo que tenés que entender es que las acuaporinas no están presentes en todas las membranas. Solamente están presentes en aquellas membranas en donde se requiere un flujo mayor de agua, porque solamente es agua lo que pasa a través de esos canales. Nada más. Eso es lo que tienen que saber. No es que son elementos comunes a todas las células, todos los epitelios, sino en donde se requiere que haya un mayor flujo de agua, más allá de la ósmosis, se requiere la presencia de las acuaporinas. Gracias. Las acuaporinas, si nosotros nos ponemos a analizar, están clasificadas en un montón de subgrupos, que nosotros acá en primer año eso no vamos a ver. Después ustedes lo verán en fisiología cuando sea algo más específico. Pero saber que existe. Acá Gabriela me pregunta si el transporte vesicular es un transporte activo. Sí, es considerado un transporte activo, ¿por qué? Porque cuando tenés que formar las vesículas, y cuando esas vesículas se tienen que transportar desde la membrana hacia el interior, o desde el interior hacia la membrana plasmática, esas vesículas se mueven a través de las paredes del citoesqueleto, pero son movidas o transportadas por proteínas motoras. Las vesículas no se forman por sí solas, sino que hay proteínas en el citosol que van a generar la formación de esa vesícula, y eso requiere energía. Y el transporte de las vesículas también requiere energía. Por eso se lo encuadra dentro del transporte activo. Y una de estas proteínas es la clatrina, ¿eso, profe? Una de ellas es la clatrina. En el caso, por ejemplo, de las vesículas endocíticas, las curvaturas, esa fuerza mecánica para generar la curvatura de la membrana e ir incrementando la forma de la vesícula,
es porque se acoplan las subunidades proteicas generando un revestimiento de clatrina. Y eso requiere de energía. Lo mismo cuando la vesícula se desprende de la membrana, también participan proteínas que requieren de gasto energético. Bien, otra pregunta acá no hay. No, de nada, cielo. ¿Se me escucha? Bien. ¿Sí se escucha? Tengo una consulta respecto a la diferencia de los dos procesos de fosforilación y desfosforilación del ATP, porque hay una parte que habla cuando tiene que ingresar, salir, por ejemplo, el primer soluto, se hace la fosforilación, y después, cuando tiene que ingresar el segundo soluto, se hace el otro proceso. La ¿Y cuál sería sí, esa? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia de cada uno? Como su nombre lo indica, una se fosforila y la otra se desfosforila. A ver, cuando se produce la hidrólisis del ATP, quien se fosforila es la proteína transmembrana. Cuando esto ocurre, la proteína transmembrana sufre un cambio conformacional, como decíamos hoy, como que ella se deforma, entonces se abre hacia el lado opuesto. Y cuando ella se desfosforila, genera que esa proteína vuelva a su conformación original. Es decir, vuelve a abrirse hacia el interior. Ah, ok. Yo pensé que era el ATP que sufría eso. El ATP sí, a ver, que te quede claro, el ATP se desfosforila cuando se hidroliza el enlace entre un fosfato y otro y libera la energía contenida en él. Pero ese fosfato que libera la desfosforilación del ATP permite la fosforilación de la proteína transportadora. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Dale. Pero no estaba mal tu concepto con respecto al ATP que se desfosforila y se fosforila. Ahora, para que un ATP se fosforile nuevamente, requiere de mucha energía que provenga de una reacción exergónica. Entonces, ¿dónde obtiene esa reacción? ¿Dónde obtiene esa energía? En las mitocondrias. El ADP se vuelve a fosforilar en ATP en las mitocondrias, por lo general. Ok. ¿Algo más? ¿Estamos bien hasta acá entonces? ¿Alguna otra pregunta? Avanzamos dale, genial, Ronaldo. Bien, entonces vamos a comenzar con las uniones de membrana. Ustedes me avisan cuando pueden ver la imagen. Listo. Sí, profe, ya se ve. Buenísimo. ¿Qué es la MEC? ¿A qué hace referencia MS? Matriz extracelular. Bien, a la matriz extracelular. Si tuviéramos que explicar en términos generales qué es la matriz extracelular y dónde se ubica. ¿Dónde la vamos a ubicar, como su nombre lo indica? En superficie de la membrana plasmática. En la superficie de la membrana plasmática. Bueno, ¿dónde más? En el exterior. Está fuera de la célula, adherido a la membrana plasmática, pero del lado de afuera. Y son todos los componentes que forman, que tienen estas funciones, donde forman un microambiente para la célula, tienen funciones protectoras, estabilizadoras, de reconocimiento, entre otras. Bien, entonces, por fuera de la célula, nosotros vamos a tener la matriz extracelular. Por lo general es la que rellena el espacio que queda entre una célula y otra. No todos los tejidos tienen matriz extracelular. Por ejemplo, el tejido nervioso no tiene. Pero hay otros tejidos, como el tejido conectivo, que tiene abundante matriz extracelular. Por eso, la matriz extracelular va a variar en su cantidad, en su conformación, dependiendo del tejido que nosotros consideremos, ¿sí? Cuando hablamos justamente, como bien dice Agustina, esos componentes de la matriz extracelular son como un entramado de moléculas que pueden ser
que está presente proteínas, hay presente carbohidratos, y todos esos elementos están rellenando ese espacio entre las células. Constantemente la célula está sintetizando y secretando esos elementos que conforman a la matriz extracelular, ¿sí? Si nosotros hablamos de los componentes de la matriz extracelular, vamos a poder diferenciar en dos tipos de componentes. Un componente fluido y un componente fibroso, ¿sí? Cuando hablamos de los componentes fluidos, hacemos referencia a los glicosaminoglicanos o GAG. Y si esos glicosaminoglicanos están asociados a proteínas, se los denomina proteoglicanos, ¿sí? Recordemos un poquito, ¿qué son los glicosaminoglicanos o los GAG? Es una Polisacáridos. glucosa. Sí. Son polisacáridos. Más específicamente son heteropolisacáridos. ¿Qué características tienen esos heteropolisacáridos? ¿Están formados por osas diferentes? Bueno, Poseen están formados por amino. polisacáridos diferentes. ¿Y qué más? Los GAG, ¿qué características tienen? Posee grupo En su amino. mayoría, ¿cómo son? No haría referencia específicamente a ese grupo. ¿Qué diferencia hay en un heparansulfato, en un queratansulfato y en un ácido hialurónico o hialuronato? ¿Son GAG? ¿Cuáles son los glicosaminoglicanos que ustedes recuerdan? No tiene que ver con cerebrocitos, eso no, profe. No, no. Ahí ya nos metimos en glicolípidos y acá estamos hablando de hidrato de carbono. Acá solamente hablamos de heteropolisacáridos, los glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos. Bien me dijeron que son heteropolisacáridos porque están formados por unidades disacáridas diferentes entre sí. ¿Sí? Bien. Esas unidades disacáridas, entonces, se unen con otras unidades y forman un polisacárido. Ahora, tienen una característica. La mayoría de los glicosaminoglicanos son sulfatados, ¿sí? El único que no es sulfatado es el ácido hialurónico o hialuronato. Eso ya lo habíamos visto en la parte química de los componentes de la célula. El heparansulfato, el condroitinsulfato, el queratansulfato, todos esos vamos a encontrar en la matriz extracelular junto con el hialuronato o ácido hialurónico. Estos van a estar unidos o asociados a proteínas generando los proteoglicanos. Esos GAG y esos proteoglicanos le confieren a la matriz extracelular mayor viscosidad, entonces le da resistencia ante las presiones o compresiones a las que está sometido un tejido. También vamos a ver que tienen características ácidas, justamente por su composición. Y esas características ácidas hacen que se atraigan iones iones más de tipo cationes, es decir, con carga positiva, y eso permite entonces la atracción de moléculas de agua. Por eso allí abajo les dicen que todos los elementos, todos estos componentes de la matriz se encuentran en un medio acuoso, ¿sí? Dentro de los componentes fibrosos que nosotros vamos a mencionar, tenemos las proteínas estructurales, que le dan resistencia o arquitectura estructural a esa matriz, las colágenos, las elastinas. Las elastinas, como su nombre le indica, funcionan como elásticos, ¿sí? Entonces permiten la elasticidad de un tejido. Y proteínas adhesivas, como ser las fibronectinas y las lamininas, ¿sí? Que ahora las vamos a relacionar con determinadas uniones dentro de la célula en relación con la matriz extracelular. Entonces, esa matriz extracelular, que como dijimos hoy es el espacio entre las células,
y estos componentes van a rellenar ese espacio entre las células. Tenemos las colágenos y las elastinas, como dijimos hoy, es la que le da esa estructura, esa arquitectura a la matriz extracelular, y los proteoglicanos, que justamente como decíamos hoy, permiten mantener ese equilibrio hidroeléctrico y le da esas características ácido-bases a ese medio, dándole mayor viscosidad. Y estas también vamos a mencionar la presencia de glicoproteínas, denominadas moléculas de adhesión celular. Estas moléculas de adhesión celular son glicoproteínas transmembranas, que van a estar presentes en las membranas de la célula, que permiten o median la unión de una célula con otra célula, y la unión de la célula con los componentes de la matriz extracelular. Por eso les dice, son importantes en las interacciones entre célula-célula y célula y matriz, ¿sí? Profe, ¿cuál Sí. es la diferencia de esa que tú dijiste ahora para la proteína adhesivas, que es la fibronectina y la laminina? Y ellas son las que van a participar como mediadoras del anclaje de esas moléculas de adhesión celular presentes en la membrana. ¿Vale? Genial. Entonces, esas glicoproteínas o esas moléculas de adhesión celular, ustedes las pueden encontrar con las siglas CAM, CAM, o en castellano la sigla MAC, MAC, ¿sí? Lo importante es entender que estas proteínas transmembranas, que se encuentran en las membranas de la célula de un epitelio, permiten la adhesión de una célula con otra célula, o la adhesión de la célula con los componentes de la matriz extracelular. Por eso mismo, esas proteínas transmembranas que están insertas en la bicapa lipídica de la célula de un epitelio, vamos a poder diferenciar tres dominios. Un dominio extracelular, es decir, por fuera de la célula, un dominio transmembrana, que es aquel que está inserto en la bicapa lipídica de la membrana, y un dominio intracelular, que es el que se contacta con los elementos citosólicos de esa célula, ¿sí? Tenemos presentes esos términos porque vamos a hablar del dominio extracelular y del dominio intracelular. O dominio citosólico, también pueden encontrar esa expresión. Bien, aquí también van a participar entonces esas moléculas de adhesión celular, las glicoproteínas transmembranas que mencionaban, que pertenecen a familias de proteínas. Son grupos de familias de proteínas, que nosotros les vamos a dar una denominación en términos generales, ¿sí? Estas moléculas de adhesión celular, o las CAM, son familias de proteínas como ser las integrinas, las superfamilias de las inmunoglobulinas, las familias de las selectinas y la familia de las caderinas, ¿sí? De esas 4 familias de proteínas o de moléculas de adhesión celular, nosotros vamos a mencionar 2 en el ejemplo en que vamos a establecer para hablar de las uniones entre célula y la célula y la matriz extracelular. Una de ellas son las caderinas. Las caderinas nosotros vamos a mencionar en la unión de una célula con otra célula en un tejido epitelial, en el epitelio, ¿sí? Extracelularmente, las caderinas de una célula contactan con las caderinas de una célula vecina, ¿sí? Entonces vamos a ver que como son moléculas iguales, son caderinas enlazadas con caderinas de células contiguas, hablamos de que son interacciones de tipo homófilas, homotípicas, ¿sí? Como la primera gráfica que tenemos acá. Ahora, el segundo grupo de familias que nosotros vamos a mencionar son las integrinas. Las integrinas van a mediar la unión de una célula con los componentes de la matriz extracelular. Entonces, extracelularmente, las integrinas de las presentes en la membrana de la célula interactúan o se anclan a componentes de la matriz mediante proteínas de adhesión, es decir, una molécula diferente. Como son moléculas diferentes, estas establecen entonces interacciones de tipo heterófilas o heterotípicas.
Perdón, profe. Sí, Integrinas medía la unión de la célula ¿con qué? con moléculas diferentes a ella. Entonces, medían la unión de una célula con inicio. Las integrinas lo que median es la unión de la célula con la matriz extracelular. Y las caderinas median la unión de una célula con otra célula. Ah, entendi. Dale, genial. Bien. Entonces, cuando hablamos de polaridad celular, nosotros vamos a hacer referencia a que las células del tejido epitelial, por lo general, son células de tipo polarizadas. ¿Qué significa esto? Que ellas van a tener regiones o superficies en donde vamos a encontrar una región apical. En la cara opuesta vamos a diferenciar una región basal y luego los laterales, que son las regiones laterales, ¿sí? Esto es importante entender, ¿por qué? Porque las uniones que nosotros vamos a establecer en un tejido epitelial, como es la del epitelio intestinal, por ejemplo, que es el ejemplo que vamos a tomar, esas uniones se van a dar entre célula y célula, es decir, que van a estar ubicadas en la superficie o en la región lateral de la célula, y entre célula y la matriz extracelular. Entonces, esas uniones van a estar ubicadas en la superficie o región basal y contactan extracelularmente con componentes de la matriz. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de las uniones celulares, son esas interacciones que se dan entre célula y la célula y la matriz extracelular. En las células del epitelio nosotros vamos a clasificar esas uniones en tres grandes tipos. Tenemos uniones oclusivas o uniones estancas, que son uniones de tipo selladora. Lo que hacen es sellar o el espacio, o bloquear el espacio intercelular para evitar el pasaje de moléculas, ¿sí? Profe, Sí, ¿a las oclusivas es que también se las llama estrechas o eso es otra cosa? pero no escuché. ¿A las oclusivas es a las que también se les llama estrechas? Sí, Bueno, sí, las uniones estancas, ¿sí? Después tenemos un segundo tipo de unión, que son las uniones de anclaje, que van a permitir la sujeción de una célula con otra célula, o de esa célula con la matriz extracelular. Son las que permiten mantener la integridad de un tejido y la ubicación de ese tejido. Y un tercer tipo son las uniones comunicantes, ¿sí? Las uniones comunicantes, justamente como su nombre le indica, comunican el citosol de una célula con el citosol de la célula vecina. Bien, entonces, citosólicamente hay uniones que tienen relaciones con componentes del citoesqueleto. Repasemos un poco. Primero, ¿qué es el citoesqueleto? Es el andamiaje interno que tiene la célula. Le da forma y estructura. Le da forma, le da volumen, le da estructura, participa en la movilidad, exacto, ¿sí? ¿Cómo está conformado ese citoesqueleto? Por los microfilamentos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. y proteínas accesorias. ¿Perdón? Y proteínas accesorias. Bueno, pero vamos primero a los componentes filamentosos que conforman el citoesqueleto. ¿Me dijeron primero? Filamentos de actina. Bien. Microfilamentos. ¿Y no son lo mismo? Sí, O. Está. Ahí sí. Sí. Filamentos de actina. Me parecía, sí. Los filamentos intermedios. Bien. Y los microtúbulos. Y los microtúbulos, ¿sí? Tengamos en cuenta que aparte después van a tener proteínas accesorias que también vamos a mencionar. Muchas de ellas son las que estabilizan la longitud de esos filamentos, otros vamos a ver que están relacionados con darle puntos de sujeción o de anclaje a otras estructuras o entre los mismos filamentos, y otras que permiten los movimientos a través de los filamentos que conforman el citoesqueleto. A eso se refieren cuando hablan de proteínas accesorias. Pero los tres elementos o componentes
digamos, que conforman el citoesqueleto son, como bien dijeron, los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Aquí nosotros vamos a hacer referencia a dos elementos del citoesqueleto. Uno son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están conformados por proteínas fibrosas, por lo tanto le dan resistencia estructural a un tejido. Entonces, aquí en uniones vamos a hacer referencia a un tipo o a una clase de filamento intermedio que están constituidas por una proteína llamada queratina. Y luego a los filamentos de actina o microfilamentos que están constituidos por proteínas globulares. Tengamos en cuenta que los filamentos de actina son estructuras de tipo dinámicas. Eso significa que ellos se polimerizan y se despolimerizan dependiendo de la necesidad de la célula, ¿sí? Por lo general, vamos a ver que los filamentos de actina se ubican del lado interno de la membrana, formando como redes de filamentos de actina, ¿sí? Bien. Y los filamentos intermedios de queratina en un tejido, vamos a ver que se distribuyen del lado a lado, del lado interno de la membrana, desde las superficies laterales a las superficies basales, como conectando todo el lado interno de la membrana, ¿sí? Formando como una red de conexión. Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque en términos generales nosotros vamos a hablar de que hay tres tipos de uniones, dijimos. Las uniones oclusivas, uniones estancas, las uniones de anclaje y las uniones de comunicación. Vamos a enfocarnos en las uniones de anclaje. Las uniones de anclaje vamos a diferenciar cuatro tipos. Hay dos que se ubican entre célula y célula, y hay dos que vamos a mencionar que se ubican entre la célula y la matriz extracelular, ¿sí? Citosólicamente, vamos a ver que esas uniones de anclaje se relacionan con componentes del citoesqueleto. Aquellas que se relacionan con los filamentos de actina, vamos a ver que entre célula y célula se ubica lo que llamamos la unión de adhesión o banda de adhesión o cinturón adhesivo. Y otra unión que se relaciona citosólicamente con los filamentos de actina se ubica entre la célula y la matriz extracelular y se denominan contactos focales, ¿sí? La última unión que aquí les menciona, las uniones septadas, son exclusivas de invertebrados y nosotras no tenemos. Por lo tanto, es un dato nada más para conocer que existe. Y el segundo grupo de las uniones de citosólicamente tienen relaciones con filamentos intermedios de queratina. Entre célula y célula se ubican los desmosomas y entre la célula y la matriz extracelular se ubican los hemidesmosomas, ¿sí? Y después vamos a ver que las uniones comunicantes, una de las que vamos a mencionar son las uniones de tipo gap, o también llamado nexus, que son uniones de comunicación entre el citosol de una célula con el citosol de otra célula. Dale, Naomi, no hay problema. Hay otras uniones comunicantes que les menciono allí, como por ejemplo las sinapsis eléctricas, y un último grupo que son los plasmodesmos, que desde ya vamos a aclarar que son uniones exclusivas de las células vegetales. Nosotros no tenemos plasmodesmos, eso solamente está presente en los vegetales, así como las otras uniones, las células vegetales no tienen, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con estas dos uniones, que son uniones de anclaje. Más específicamente, ellas se ubican en la superficie basal de la célula de un epitelio, ¿sí? Todos ubicamos la superficie basal. Es decir, que la relación que se establece acá es entre la célula y la matriz extracelular. La imagen de la izquierda hace referencia al contacto focal, y la imagen de la derecha hace referencia a los hemidesmosomas.
hablamos de estas uniones que se ubican en la superficie basal de un epitelio, ¿cuál es la molécula de adhesión celular que va a participar en estas uniones de anclaje? Hoy habíamos mencionado las CAM que Cadeninas. participan. ¿Cuáles? Glicoproteínas. Las Cadeninas. adhesivas, las proteínas adhesivas, la fibronectina, la melina. No, porque esas están en el medio extracelular. Estas son proteínas transmembranas, que están en la membrana de la célula del epitelio. Glicoproteínas. Las Glicoproteínas. son glicoproteínas, pero ¿cómo se llaman? Colágeno y colágeno. No, porque las No. colágenos son los componentes. Ah, los la- proteoglicanos. y claudinas. Lactina. Los proteoglicanos. Las cadeninas Bien. integrinas. O sea, tenemos una ensalada de fruta que mezclaron todas las proteínas. Y me perdí más de lo que estaba. Por eso cuando hablábamos hoy de cómo están, no, Francis, no son esas. No. Ocludinas. No. Vamos a ubicar. No pongas a carucha. No. Vamos a ir ubicándonos entre todos. ¿Vale? Genial. Dijimos, familias de proteínas, moléculas de adhesión celular, son glicoproteínas, dijimos hoy, ¿sí? Bien. Dentro de las 4 familias que mencionamos, dijimos caderinas e integrinas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Y vayan anotando, porque eso tiene que quedar bien claro. Entre célula y célula participan las caderinas. Entre célula y matriz participan las Integrinas. Exacto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, en estas 2 uniones de anclaje, el contacto focal y el edemitdesmosoma, cuya relación que permite es célula-matriz, participan las integrinas. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Genial. Entonces, veamos con detalle esta unión acá, que es el contacto focal. Si nosotros vemos esta línea, está representando, la que yo estoy señalando, la membrana plasmática de la célula de ese epitelio. ¿Sí? La proteína transmembrana, que estoy señalando que parece una botellita, fíjense, es la integrina. Si ustedes leen la bibliografía, le dicen que es una molécula heterodimérica porque está conformada por 2 subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta. Eso es un detalle. ¿Estamos? Sí me tiene que quedar bien claro que la molécula de adhesión celular que establece la relación entre la célula y los componentes de la matriz es la integrina en el contacto focal. ¿Sí? Si ustedes ven, dijimos que es una proteína transmembrana, tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. En el dominio intracelular, es decir, vamos hacia el interior de la célula, se relacionan con los filamentos de actina. ¿Sí? Esos filamentos de actina, que se ubican del lado interno de la membrana, se relacionan a las integrinas del contacto focal mediante proteínas que le dan sujeción o adhesión. Esas proteínas accesorias que mencionaron hoy, que son proteínas de adhesión, se denominan alfa-actinina, vinculina, paxilina y talina, que son las que le dan sujeción a la integrina con los filamentos de actina. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la célula migra, es decir, se mueve de un punto a otro, ella lo que hace es generar movimientos ameboidales, es decir, se deforma por completo. ¿Sí? Esto ocurre en el proceso embrionario cuando ocurre la diferenciación celular de los tejidos. Una célula, para llegar hasta su destino, genera expansiones de la membrana plasmática y del citoplasma que son provocadas
por procesos de polimerización de esos filamentos de actina en la región en la cual va a ir avanzando la célula en ese movimiento migratorio, ¿sí? Entonces, cuando se expande esa región anterior de la célula para generar el movimiento migratorio, son los contactos focales que participan en esa migración, en ese movimiento ameboidal, ¿sí? ¿Por qué? Porque están asociados a los filamentos de actina que se polimerizan y se despolimerizan. Extracelularmente, las integrinas del contacto focal se anclan a los colágenos de la matriz extracelular y lo hacen mediante una proteína ligadora o de adhesión que se llama fibronectina. Entonces, se expande la membrana y el citoplasma por polimerización de los filamentos de actina y extracelularmente esa expansión se ancla a los componentes de la matriz. Y la parte posterior de la célula se contrae generando el avance o, digamos, el movimiento migratorio de esa célula. Ustedes ese movimiento migratorio también lo pueden encontrar con la expresión de gateo celular. Es la forma en que las células migran o se mueven hasta llegar al punto en donde ellas tienen que integrarse para conformar un tejido cuando ocurre la diferenciación, ¿sí? Entonces, el contacto focal tiene un dominio intracelular con el cual se relaciona con los filamentos de actina mediante proteínas de adhesión o ligadora, la alfa-timina, la vinculina, la paxilina y la talina, y extracelularmente se ancla a componentes de la matriz extracelular, las fibras colágeno, mediante la fibronectina, que es la proteína que liga o ancla la integrina con las colágenos. Otra unión de anclaje que nosotros vamos a mencionar y que relaciona la célula con la matriz extracelular es el hemidesmosoma. ¿Sí? Bolitas de color verde que estamos señalando acá son las integrinas, que citosólicas con filamentos intermedios de queratina, ¿sí? ¿Cómo se relacionan? Mediante una placa discoidal que está constituida por proteínas de adhesión que permite que estos filamentos intermedios se anclen fuertemente a esa placa uniéndose con la integrina del hemidesmosoma, ¿sí? Extracelularmente, la integrina del hemidesmosoma se ancla a los colágenos de la matriz mediante otra proteína de adhesión que se denomina laminina. Esa laminina media la unión de la integrina del hemidesmosoma con los colágenos de la matriz extracelular. ¿Hasta ahí se entiende? Esta permite establecer uniones de anclaje, uniones estables entre la célula y la matriz. A través de la matriz extracelular, bien dijeron, no llegan señales. Esas señales permiten entonces que la célula pueda emitir una respuesta. Pero también desde allí llegan nutrientes, así como también desechos que la célula secreta al medio extracelular. ¿Sí? Hemidesmosomas es el nombre del anclaje. Hemidesmosoma es el nombre de la unión, de ese tipo de unión de anclaje. Son el único tipo que contiene la integrina. ¿No? Y el contacto focal también. Y el contacto focal. Exacto. Ya. ¿Dale? Dale, genial. No te olvides que estas dos uniones de anclaje, cuya molécula de adhesión celular son las integrinas, se ubican en la superficie basal de un epitelio. Entonces, relacionan a la célula con los componentes de la matriz extracelular mediante estas proteínas ligadoras. Dijimos fibronectina en el contacto focal y laminina en el hemidesmosoma. Citosólicamente, el contacto focal se relaciona con filamentos de actina y el hemidesmosoma con filamentos intermedios de queratina. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos bien? Sí, perfecto.
La placa desmosómica, ¿de qué está compuesta, perdón? Por una proteína de adhesión llamada BP230. Ah, perfecto. Dale. Pero ojo, ojo que el término placa desmosómica no confunda con desmosomas. Porque no son desmosomas, son hemidesmosomas. ¿Estamos de acuerdo? No prometo nada, pero lo voy a intentar. Dale, genial. Buenísimo. La intención es lo que vale. Cualquier cosa corregimos. Bien. Ahora, nos ubicamos entre célula y célula. Superficie lateral. ¿Estamos todos ubicados ahí? Bien. Dale, genial. Entonces, entre célula y célula, en las superficies laterales de una célula con la célula vecina, también vamos a encontrar uniones. La primera unión que vamos a ubicar es la unión oclusiva. Una unión ocluyente, que es una unión selladora, es una unión bloqueadora del espacio intercelular. Es de ubicación lateroapical, dicen los autores. ¿Por qué? Porque ella está ubicada en la superficie lateral entre una célula y otra célula, sellando el espacio extracelular, pero recorre paralelamente a la superficie apical todo el perímetro de la célula. ¿Por qué? Porque la célula tiene su espacio sellado alrededor de toda la célula. Esa célula con respecto a las células vecinas, ¿sí? Por eso le dicen que es de ubicación lateroapical. Las proteínas que intervienen en esa adhesión o en ese sellamiento del espacio extracelular son las claudinas y las ocludinas, ¿sí? Que se disponen en 2 o 3 hileras sellando el espacio extracelular. Si nosotros vemos el detalle de esta fotografía en microscopía electrónica, vamos a ver que en la unión bloqueadora o unión selladora, o unión oclusiva, o como aquí se llama sonula occludens, ¿sí? El aspecto de ese sellamiento entre el espacio intercelular de ambas células parece como si fuera una costura. Fíjense que parece que estuviera cosidito, ¿sí? En donde las láminas externas de ambas membranas se sellan. Entonces genera como un aspecto pentalaminar. Esto evita que pasen moléculas al espacio intercelular. Por eso hablamos de que es una unión selladora o bloqueadora. ¿Estamos claros? Entonces, claro. Dale, genial. Ahora, De Robertis dice que no se unen a ningún componente del citoesqueleto, ¿sí? Pero nosotros vamos a tener presente que en esta región, debajo de la membrana, hay presente una red de filamentos de actina. Entonces, esa red de filamentos de actina que le dan como sostén a la membrana, a la superficie apical de la membrana, y genera también estas prolongaciones de la superficie apical del epitelio intestinal, que después vamos a ver que se llaman microvellosidades, van a estar como a la altura de esa sonula occludens o esa unión oclusiva, en donde De Robertis dice que no hay proteínas de adhesión, pero no les extrañe encontrar que otros autores dicen que sí, que hay proteínas que ligan las ocludinas y las claudinas con los filamentos de actina cortical. Entonces, para seguir una sola línea y no embarullarnos con muchos autores, nosotros, como siempre decimos, vamos a seguir a nuestro autor de cátedra, que es el De Robertis, ¿sí? Él solamente habla que esa unión oclusiva, unión selladora, que participan las ocludinas y las claudinas, ¿sí? No se relacionan citosólicamente con ningún componente del citoesqueleto. No hay proteínas que anclen a esas proteínas con los filamentos de actina. Solamente coincide la ubicación de los filamentos de actina con la unión oclusiva.
¿Se entiende la diferencia? Bien. Por debajo de la unión oclusiva, ya tengo una unión de anclaje. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo dijo la unión oclusiva era selladora de? Leti, ¿sabes cómo te escuché? No entendí nada. Vuelve a repetir, cielo, no hay problema. Sobre la unión oclusiva. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Cómo dijo que era? ¿Es selladora? Sí. ¿Y se puede explicar esa parte otra vez, por favor? Bueno, voy a intentar adivinar lo que quisiste decir porque esa parte se cortó. Ella quiere que explique de nuevo la parte donde dice que las uniones oclusivas son selladoras. En la imagen anterior. Sellan el espacio extracelular. Lo que hace es, a ver, igual ahora yo tengo una imagen y vamos a ver bien la diferencia, pero si vos ves en este gráfico, a ver que esta región sella el espacio. Entonces, las moléculas que pasan por la luz del intestino no pueden pasar más allá de esa luz. No pasan este espacio entre una célula y otra. ¿Sí? Otra cosa que vamos a también hacer referencia con respecto a su unión selladora o bloqueadora. Ustedes recuerdan que tanto las proteínas como los lípidos tienen movimiento, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tipo de movimientos tienen esas moléculas? ¿Qué movimiento en común tienen? Difusión lateral. Exacto. Uno de los movimientos en común que tienen tanto las proteínas como los lípidos es la de difusión o desplazamiento lateral. Es decir, que ellas pueden moverse de un lado a otro en la membrana. Esta unión selladora o bloqueadora bloquea ese desplazamiento. ¿Y qué es lo que crea? Que en la región apical, la composición molecular de esa membrana va a ser diferente a la composición molecular de la superficie laterobasal de esa membrana. Entonces lo que hace es mantener como diferentes o regionalizados los componentes moleculares de la membrana. Un ejemplo. Nos habíamos mencionado nosotros que en la superficie basal de un epitelio intestinal teníamos el contratransporte de sodio-potasio. Y que en la superficie opuesta, en la superficie apical, teníamos la cotransportadora de sodio-glucosa. Entonces, estas transportadoras se mantienen regionalizadas, es decir, la cotransportadora sodio-glucosa en la superficie apical y la contratransportadora sodio-potasio en la superficie basal. ¿Cómo lo hacen? Justamente por la presencia de esa unión bloqueadora o selladora que mantiene regionalizadas los componentes moleculares de la superficie apical con respecto a la superficie laterobasal. Entonces, inhibe los movimientos de desplazamiento lateral de esas moléculas, ¿sí? Las ocludinas y las claudinas se enlazan de tal manera que sellan el espacio entre una célula y otra, evitando de esa manera que puedan pasar moléculas al espacio intercelular. No sé si te quedó más claro, Leti. Sí, profe. Gracias. No, de nada. Por debajo de esa unión oclusiva, yo tengo el cinturón adhesivo, que es una unión de anclaje. Ese cinturón adhesivo, como ustedes pueden leer, tiene diferentes denominaciones. Unión adherente, célula adherens, banda de adhesión, barra terminal, ¿sí? Se ubica por debajo, inmediatamente por debajo de la unión oclusiva. Y también vamos a ver que ella permite el anclaje de una célula con otra célula alrededor de todo el perímetro de esa célula. Por eso le llaman cinturón. Es como que está alrededor de toda la cintura de la célula por debajo de la oclusiva. Son las dos únicas uniones que tienen como una unión bien específica, ¿sí? La molécula de adhesión
celular que va a participar aquí son las caderinas. Y aquí en esta línea rosa representan las caderinas de una célula. Si vemos en la imagen de la derecha, aquí representa estas láminas azules, son la membrana de una célula, y esta otra lámina azul es la membrana de la célula vecina. Los ganchitos verdes, que extracelularmente están enganchados de esa manera, son las caderinas de una célula y las caderinas de la célula vecina. Las membranas de las células contiguas no se contactan. Hay un espacio intermembranoso de unos 20 a 30 nanómetros. Entonces, las moléculas que van a participar de la unión entre una célula y otra célula vecina son las caderinas. Extracelularmente, las caderinas de una célula se contactan con las caderinas de la célula vecina, ¿sí? Ese enganche depende del ion calcio, ¿sí? Citosólicamente, vamos a ver que allí yo tengo la red de filamentos de actina cortical, que son todas estas linitas amarillas que tienen ahí, ¿sí? Que son las que refuerzan del lado interno a la membrana. Y las caderinas de la unión adherente se anclan o se adhieren a esos filamentos de actina mediante proteínas ligadoras o de adhesión. Esas proteínas que participan son la alfa-actinina, la pina, la catenina y la placoglobina, que le van a dar sujeción o enganche a las caderinas con los filamentos de actina cortical, ¿sí? Esta unión adherente lo que hace es proporcionar estabilidad mecánica a un tejido y permite la relación entonces del citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la célula vecina al mantener esa integridad mecánica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá se va entendiendo? Dale, esa red de filamentos de actina cortical, vamos a ver que se apoya o es como que está así, como está apoyada a otra red de filamentos intermedios y genera lo que llamamos después el velo terminal o red terminal. Ese velo terminal o red terminal es la que refuerza del lado interno a la membrana plasmática y de allí van a surgir después los ejes o los, digamos, los filamentos que van a permitir la conformación de las microvellosidades en el epitelio intestinal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos dos uniones de ubicación específica. La primera, ¿sí?, que es la unión oclusiva o sonula ocludes, que es la unión selladora o bloqueadora del espacio intermembranoso, y por debajo la unión adherente o cinturón adhesivo o sonula adherens, que también se denomina de esa manera. Si vemos en detalle, nosotros vamos a poder observar que tengo la unión selladora, no hay espacio entre ambas membranas, pero por debajo, si veo el detalle, entre la membrana de una célula y la membrana de la célula vecina, hay espacio entre ambas. Las membranas de una célula con la otra en la unión adherente no se tocan, no hay contacto, solamente hay espacio entre una membrana y otra, y ese espacio varía entre 20 a 30 nanómetros. ¿Quiénes se contactan extracelularmente? Las caderinas de la unión adherente de una célula con las caderinas de la célula vecina. Entonces permiten el enganche entre una membrana y otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dale, genial. Profe, Sí, então se as caderinas, só para saber, é uma glicoproteína transmembranosa. sí. Ya. ¿Vale? Que se la denomina moléculas de adhesión celular. Bien. Otro tipo de unión de anclaje que nosotros vamos a ubicar entre célula y célula son los desmosomas. Los desmosomas tienen como un aspecto más o menos circular, ¿sí? Y ellos se distribuyen de manera irregular por la superficie lateral de un epitelio. Bien. Al ser uniones de anclaje,
entre célula y célula, la proteína que va a participar como molécula de adhesión son las caderinas. Entonces, las caderinas de una célula extracelularmente se contactan con las caderinas de la célula vecina, ¿sí? Ahora, citosólicamente, nosotros vamos a ver que las caderinas de los desmosomas se relacionan con filamentos intermedios de queratina y lo hacen mediante una placa discoidal conformada por proteínas ligadoras o de adhesión llamadas placoglobina y desmoplaquina. Entonces, a esa placa discoidal, aquí, ¿sí?, que está formada por placoglobina y desmoplaquina, relacionan las caderinas con los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios llegan a esa placa, ingresan, vuelven a salir, vuelven a ingresar, pero después se anclan finalmente a la placa discoidal del hemidesmosoma. Entonces, de esa manera, los desmosomas y los hemidesmosomas están relacionados citosólicamente mediante los filamentos intermedios de queratina, ¿sí? Le dan refuerzo mecánico a un tejido. Los desmosomas son uniones muy fuertes. Lo que se ha observado es que mientras más presiones soporta un tejido, mayor cantidad de desmosomas este posee, porque le da esa sujeción y le permite mantener la integridad del tejido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, dijimos hoy, que los desmosomas de la célula, ubicado entre célula y célula, se relacionan citosólicamente con desmosomas ubicados en la superficie basal. Le da como esa contención al tejido. No nos olvidemos, para atrás vamos, acá. Ahí. Entonces, esos filamentos intermedios se relacionan los desmosomas con los hemidesmosomas de la célula, generando como una red de contención, porque no nos olvidemos que esos filamentos intermedios son de proteínas fibrosas, que son las que le permiten mantener la integridad de un tejido, ¿sí? Entonces le dan sujeción a ese tejido. Entre célula y célula, los desmosomas, la proteína que participa son las caderinas, y entre la célula y la matriz extracelular, las proteínas que participan son las integrinas. Entonces, lo que hacen los filamentos intermedios, ingresan a la placa discoidal del desmosoma, y luego, finalmente, se anclan a la placa discoidal del hemidesmosoma, relacionando citosólicamente desmosomas con hemidesmosomas. Esto le permite entonces que el tejido se mantenga íntegro ante cualquier presión o estiramiento al que esté sometido ese tejido. Si estas uniones fallan, que puede pasar, va a generar esto. Esa resistencia estructural de un tejido es sostenida justamente por los filamentos intermedios de queratina. Pero si las uniones fallan, ante el menor estiramiento, el tejido se separa, se rompe. Hay una enfermedad autoinmune de origen genético que ataca las caderinas de los desmosomas, ¿sí? Y genera el desprendimiento del tejido epitelial. Se denomina pénfigo, o en algunos casos también le llaman piel de cristal. Entonces, ante la menor presión, al menor roce, la piel se desprende. ¿Por qué? Porque las caderinas fallan y no pueden sostener y mantener la integridad del tejido y se rompe, se desprende con facilidad. Pero si esas caderinas funcionan de manera correcta, le va a dar resistencia estructural al tejido, evitando que ellas se separen, ¿sí? Profe, ¿tiene Sí. algo a ver también con cuando la vejiga se desplaza o no? ¿Se cae? No, ¿No? creería que no. ¿No? Creería que no. No, no leí nada con respecto a eso. Bien.
Ahora, un tercer tipo de unión que nosotros vamos a ver son las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes, como su nombre lo menciona o lo dice, comunican el citosol de una célula con el citosol de la célula vecina. ¿Sí? Se forma como un canal o poro. Ahora vamos a ver acá. Ahí. Bien. Aquí. Se forma este canal o poro. ¿Sí? Estas estructuras que están conformadas por proteínas transmembranas, esas proteínas transmembranas se denominan conexinas. ¿Sí? Tengo un total de 6 conexinas que forman este canal central. El conjunto de las 6 conexinas se llama conexón. ¿Sí? Los conexones, que se ubican en la superficie lateral del tejido del epitelio, de esta manera. Se agrupan de forma irregular y los conexones de una célula están enfrentados con los conexones de la célula vecina. ¿Sí? Entonces, a través de esos canales o poros, vamos a ver que pasan moléculas pequeñas o iones. Sí, Agustina, ¿qué pasó? No te escucho, cielo. Ahí está. Le hago una pregunta. Esta clase que usted está grabando ahora, ¿va a subir, digamos, usted, no la de la otra profesora? Porque la explicación que está dando es súper clara y digamos, concisa. Entonces, entre el libro y lo que usted está diciendo se entiende re bien, pero las otras clases de la profesora son como confusas, es como que no sé cómo explicar, no se entiende bien. Te entiendo. ¿Vos querés el video que estamos grabando ahora? Sí, o sea, si usted, digamos, a partir de ahora puede subir sus clases, Sí, o profe, por favor. aunque sea subirlas a un drive y pasarnos un link, entonces nosotros, por si no le permiten, o para que no hagan clases repetidas o lo que sea. Me mandan a mí me mandan el link durante la otra semana, me mandan el link de la clase virtual. Yo les comparto, Profe. no hay problema. Les pongo Profe. para la clase número 3 y ahí ustedes... Sí. No es por chupa media, ya aviso, pero para mí usted explica mucho mejor que la otra profesora porque no se le entiende nada, parece que lee, profe. Bueno, tranqui nomás, no importa. Dale. Yo sé que usted nos dijo que siempre le dan tarde y para cuando sube ya estamos rindiendo, pero al menos, o sea, nosotros tratamos de prestarle mucha atención a su clase, entonces al menos nos sirve para la era, por lo menos. Ya cuando el contenido no está tan fresco, por lo menos tenemos esa parte. Gracias. Les comparto, no, de nada, no te hagas problema. A mí me mandan el link y yo les comparto, no hay drama. Les dejo así como está, entonces las preguntas que surgen de otros compañeros y la respuesta les sirve a todos. ¿Te parece? Sí, gracias. Dale, cielo, no de nada. Está. Entonces, decíamos, esos canales o poros permiten el pasaje de moléculas pequeñas. Pueden pasar monómeros, pueden pasar iones, pero no macromoléculas. ¿Queda claro eso? Eso es importante, ¿por qué? Porque le permite a la célula un acoplamiento metabólico y un acoplamiento electroquímico. Por ejemplo, los conexones pueden cerrarse o abrirse de manera independiente. Que me fui rápido, acá. ¿Sí? Los conexones pueden estar abiertos o pueden cerrarse. Y se ha observado que esos conexones se cierran cuando el ion calcio aumenta en el citosol de la célula. Entonces allí se cierran. Ese cierre es independiente. ¿Por qué? Porque el conexón que está enfrentado en la célula de enfrente, por decirlo así, en la célula vecina, no se cierra. Solamente se va a cerrar el conexón en cuyo citosol aumenta el ion calcio. Entonces, de esa manera, evitan el pasaje de sustancias. Se pueden cerrar o abrir de manera independiente. Ahora, este tipo de estructuras o este tipo de conexiones se ha ubicado en aquellas, por ejemplo, aquellos epitelios donde hay como contracción o movimientos contráctiles. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el epitelio intestinal, ustedes saben que todo el tubo digestivo, ¿sí?, tiene contracciones. ¿Para qué? Para que todo, digamos, desde que ingresa el bolo alimenticio al tubo digestivo pueda avanzar, ¿sí?, hasta llegar a su destino,
que es realizar todo el proceso digestivo y absorber las moléculas a nivel del intestino delgado. ¿Ustedes saben cómo se llaman los movimientos del intestino? Son como movimientos de... Exacto, muy bien, los movimientos peristálticos. Entonces, esos movimientos se ven a la presencia también de los conexones, que le permiten esa contractilidad muscular. También donde se ha observado la presencia de conexones, por darles otro ejemplo, es en las paredes del útero, ¿sí? Sobre todo están presentes en el momento de la contracción, ¿sí? Entonces, que quede claro, lo que sí quiero que quede bien claro es que un conexón está formado por 6 proteínas transmembranas, ¿sí? Cada una de ellas se llama conexinas. Entonces está formado el conexón por 6 conexinas. Por eso los autores les dicen que tiene una conformación o una estructura hexagonal. ¿Estamos de acuerdo? Esas 6 proteínas conexinas forman en conjunto el conexón. Los conexones no se tocan, ¿sí? No hay contacto con los conexones de la célula vecina, sino que ellos están muy cerquitas uno con respecto al otro. Hay una separación o una distancia de 2 a 3 nanómetros, apenitas. Entonces, como que están muy juntitas, pero no se tocan, ¿sí? Y citosólicamente tampoco se contactan con ningún elemento del citosol, ni con citoesqueleto, ni con cualquier otro elemento del citosol. ¿Eso queda claro? Son canales o poros que median el pasaje de moléculas libremente entre el citosol de una célula y el citosol de la otra célula. Por eso, profe, sería una unión de hendidura. Tal cual. Profe, este canal es somente para moléculas, transporte de moléculas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ojo, no macromoléculas, ¿eh? No moléculas grandes. Pueden pasar iones, pueden pasar monómeros, aminoácidos, glucosa, pero no pasan macromoléculas. No puede pasar una proteína por ahí, a eso me refiero. ¿Sí? Genial. Entonces, retomemos todas las uniones en el término general de esa célula del epitelio. ¿Sí? Esta célula polarizada, ¿por qué tiene polaridad celular? Porque tiene una región apical, una región basal y las regiones laterales, ¿sí? Bien, en la superficie lateral, entre célula y célula, la primera unión que voy a ubicar es la unión oclusiva o la unión estrecha o la célula ocluens, que es una unión selladora o bloqueadora. ¿Qué proteínas participaban de esa unión? Ocludinas y claudinas. Genial, ¿sí? Vuelvo a recordarles. Citosólicamente, ¿sí? De Robertis dice que no se adhieren o se anclan a componentes del citoesqueleto, pero la ubicación de esa unión va a coincidir con la ubicación de filamentos de actina cortical, ¿sí? Solamente coincide la ubicación. Por debajo tengo la primera unión de anclaje, que es la unión adherente o cinturón adhesivo o barra de adhesión o zónula adherente, en donde allí ya participan como moléculas celulares caderinas. Extracelularmente, las caderinas de una célula se contactan con las caderinas de la célula vecina, pero las membranas no se tocan. Están cerca. Hoy dijimos, como para tener el dato, una distancia de 20 a 30 nanómetros. ¿Sí? Citosólicamente, sí se relacionan con componentes del citoesqueleto, más específicamente filamentos de actina. Entonces, las caderinas de la unión adherente se enganchan a los filamentos de actina cortical mediante proteínas de adhesión, alfa-actinina, catenina, vinculina, placoglobina. ¿Sí? Bien. Le dan entonces integridad mecánica a un tejido.
tanto la unión oclusiva como esa unión de anclaje y la unión adherente son de ubicación fija, ¿sí? Y recorren todo el perímetro de la célula. Ahora, por debajo, distribuido de manera irregular en la superficie lateral, tengo otra unión de anclaje que se denominan desmosomas. Aquí participan también las caderinas. Entonces, las caderinas de una célula se contactan con las caderinas de la célula vecina y las membranas, vuelvo a repetir, no se tocan. ¿Tá? Hay espacio intercelular. Bien. Citosólicamente, las caderinas del desmosoma se relacionan con filamentos intermedios de queratina mediante una placa discoidal que está conformada por proteínas ligadoras que se denominan placoglobina y desmoplaquina y le dan sujeción a esos filamentos intermedios de queratina, ¿sí? Ahora, esos filamentos intermedios de queratina que se anclan a la placa discoidal del desmosoma, luego finalizan su anclaje en la placa discoidal de los desmosomas de superficie basal de la célula de ese epitelio. Aquí, esta unión de anclaje, que es el hemidesmosoma, la molécula de adhesión intercelular que participa es la integrina. Citosólicamente, mediante esta placa discoidal, conformada por proteínas de adhesión, se anclan allí los filamentos intermedios de queratina. Y extracelularmente, las integrinas del hemidesmosoma se anclan entonces a colágenos de la matriz mediante una proteína ligadora llamada laminina, ¿sí? Otra unión de anclaje ubicada en la superficie basal que relaciona la célula con la matriz es el contacto focal, en donde la molécula de adhesión celular también son las integrinas. Citosólicamente se relacionan con filamentos de actina mediante placas de adhesión, mediante proteínas de adhesión, que son la alfa-actinina, la vinculina, la talina y la paxilina. Y extracelularmente, las integrinas se anclan a colágeno mediante la fibronectina. Esas son las 4 uniones de anclaje. Entre célula y célula tenemos unión adherente y desmosomas. Y entre célula y matriz, contacto focal y hemidesmosoma. ¿Eso queda claro? ¿Estamos? Genial. Ahora, también entre célula y célula vamos a encontrar los formadores de canales, les dice ahí, ¿sí? Los conexones, la unión comunicante. Recordemos que los conexones están constituidos por una proteína transmembrana llamada conexina. Un total de 6 que limitan ese canal que permite a través de él el pasaje de moléculas del citosol de una célula al citosol de la célula vecina, ¿sí? Ojo con esto. Y vamos a mostrar en detalle. Fíjense que en el gráfico es un dibujo representativo, muestra como los conexones unidos. Pero ustedes saben que realmente ellos no están unidos, sino que los conexones de una célula tienen una cercanía muy cercana con los conexones de la célula vecina. ¿Eso queda claro? No están unidos, sino que se enfrentan. Genial. Citosólicamente, como podemos ver bien claro, no se relacionan con ningún componente citosólico. Simplemente son canales que están en las membranas de una célula y de la célula vecina. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Ahora, como para cerrar bien esto, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que hay cosas que yo repito una y otra vez y por algo es, ¿sí? Bien. En este cuadrito a ustedes les va a servir como para resumir las distintas uniones.
Tenemos la primera, que también hoy me dijeron, a la unión oclusiva le llaman unión estrecha, sí. O unión estanca también, que son las uniones bloqueadoras, selladoras del espacio intercelular. Genial. Proteínas que participan, ocludinas, claudinas. Dijimos hoy, no se anclan a componentes de citoesqueleto, pero su ubicación coincide con filamentos de actina cortical. ¿Estamos? Bien, ahora, uniones de tipo de anclaje, vamos a tener una unión intermedia, ¿sí? O zonula adhesiva, o cinturón de adhesión, o barra de adhesión, o cinturón adhesivo, cuya molécula o proteína transmembrana son las caderinas, que citosólicamente se anclan a filamentos de actina, ¿sí? Esta se ubica entre célula y célula. Ahora, otra unión de anclaje es el contacto focal, cuya proteína de membrana que participa es la integrina, en donde la integrina citosólicamente se relaciona con filamentos de actina y extracelularmente con colágenos de la matriz extracelular mediante una proteína ligadora llamada fibronectina. Otra unión de anclaje entre célula y célula son los desmosomas, ¿sí? En donde vamos a ver que la proteína de membrana que participa son las caderinas. Y citosólicamente, esas caderinas de los desmosomas se relacionan a filamentos intermedios. ¿Qué proteína conforma esos filamentos intermedios? El colágeno. Vamos en el citosol. Filamentos intermedios. Actina. ¿Cómo? Actina. Son microfilamentos. Los filamentos intermedios, ¿qué proteínas los conforman? Queratina. Queratina. ¿Estamos de acuerdo? Queratina. Todas terminan en ina, pero esta es queratina. ¿Estamos? Le da esa resistencia estructural al tejido. Entonces, los filamentos intermedios que se relacionan con las caderinas de los desmosomas mediante esa placa de adhesión formada por placoglobina y desmoplaquina son de queratina, ¿sí? Otra unión de anclaje que se ubica en la superficie basal del epitelio, célula matriz, son los hemidesmosomas. Pero ahí la proteína de membrana que participa es la integrina. Y citosólicamente se relaciona también con filamentos intermedios de queratina. ¿Eso queda claro? Sí. Ahora, dale, genial. Cuando veamos citoesqueleto vamos a ver que los filamentos intermedios son de 6 tipos o clases. Por eso yo hago mucha referencia a que esta clase de filamentos intermedios, la proteína que lo constituyen es queratina, porque los otros tipos tienen otras proteínas que lo conforman, ¿sí? Genial. Y un tercer tipo de unión, los nexus, que son uniones comunicantes, o uniones gap, o uniones junction, ¿sí? ¿Qué proteínas de membrana los conforman? Las conexinas. Y citosólicamente no se relacionan con ningún elemento. Nada de nada. Un conexón se enfrenta al otro conexón, pero la distancia es mínima, pero no se unen. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente linda? ¿Alguna duda o algo? ¿Ninguna? ¿No? Y con respecto al tema del parcial, ¿qué pasó? Profe, el parcial va a ser el 15, ¿no es cierto? El lunes a las 8 de la mañana, como habíamos quedado hasta ahora.
todos coincidíamos que podíamos, así que quedó para esa fecha y ese horario. O sea, lo que dimos hoy en clase no entra, solamente es permeabilidad de membrana. Solo permeabilidad de membrana. Lo que vimos hoy y la próxima clase vamos a terminar con las especializaciones de la membrana y ahí vamos a ver todo lo que son microvellosidades, cilios, flagelos, estereocilios, pliegues basales. Vamos a completar entonces con la especialización de membrana. Ahí sí recién va el siguiente parcial, que todavía no decidimos en qué momento lo vamos a tomar, ¿sí? Profesora, ¿y citosol y tráfico de proteínas? Eso Viene después. Terminamos las especializaciones de membrana y ahí vamos a ver el citosol y el tráfico de proteínas y después le seguiría citoesqueleto y después mitocondria. Bien, desde ya les aviso que solicité una clase de recuperación para la semana que viene. Entonces los chicos de Bedelía me van a avisar qué días ustedes tienen disponible y me van a dar ese día y en esa hora el link para la clase de la semana que viene, ¿sí? Todavía no me dijeron, pero ahora cuando ellos me avisen, yo les mando un comunicado a la plataforma y ahí entonces hacemos una clase de recuperación de esos martes que tuvimos feriados, así no nos estamos tan como atropellando con los contenidos, ¿estamos? Jueves, profe. Dale. ¿Alguna pregunta más, gente linda? Hoy los dejo ir un ratito antes. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Es mucho, no sé, por ahí muchos nombres, pero tratamos de ser bien focalizado, cosa de no enloquecernos. Sí, ¿quién quiere preguntar algo? No, que estamos bien. Dale, buenísimo, me alegra entonces que así sea. Profe, o sí o no? Todos. O sí o no? Todos ficaram calados. Nadie dijo nada, o sea, eso es un ni, ¿viste? Ni sí ni no, ahí lo matamos. Dale. Yo hablé No hay- todos, o sí o no. ¿Cómo, Dylan? Si no hay nada para decir, es mejor permanecer callado. Ay, me encantó, qué filosófico, me encantó. No, cielito, hoy no los llamé. Entramos directamente a clase, pero no hay problema, quédate tranquilo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos todos bien entonces? Sí, profe, gracias. No, Sí, ustedes. Así que, sí. Cualquier cosita escriban, por ahí puedo tardar un par de días, pero la respuesta llega. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, el lunes recuerden a las 8 mañana, parcialito de permeabilidad de membrana. Transporte pasivo, transporte activo, dentro del transporte activo, transporte primario, secundario y transporte vesicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, gente linda. Besos a todos, cuídense mucho. Gracias, A ver cuando profe. nos veo Gracias, prontito. profe. Hasta luego. Besos. Gracias, Nos profe. estamos viendo. Escriban cualquier cosa. Chao, chao. 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 Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. No, Naomi, no te hagas problema. Hoy no.